Dios Padre amoroso lleno de gracia, te damos gracias por la gracia tan grande que nos has dado. Tú nos salvaste y nos hiciste morar en la iglesia, la cual es el cuerpo del Señor, y nos permitiste este trabajo de ser profesores. Te pedimos que nos des sabiduría y poder para que podamos enseñar la palabra a los niños con todo nuestro esfuerzo y que podamos tener comunión con ellos tomando este trabajo con mucha responsabilidad. Te damos gracias por hacernos reunir esta mañana y poder estudiar la palabra de la Biblia que vamos a compartir con los niños. Te pedimos que nos hagas conocer las cosas que debemos saber a través de esta palabra y que nos guíes para que podamos meditar lo suficiente para tener comunión con los niños. Te dejamos todo el plan de hoy en tu mano y te confiamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hola. Vamos a ver Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, del versículo 1 al 10. Del 1 al 10 vamos a leer juntos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. El tema que vamos a compartir con los estudiantes la otra semana es Pedro quien testificó a Jesús, ¿cierto? El título es Pedro quien testificó a Jesús. Si vemos eso, podemos darnos cuenta de que el protagonista de hoy es Pedro. Si vemos el texto principal de ese tema, sería Hechos capítulo 3 y 4. Deberían preparar la clase meditando el capítulo 3 y 4. Pedro y Juan fueron pescadores, así que no eran personas con mucho conocimiento o habilidades. Además, Pedro era una persona muy apresurada y le gustaba ponerse en todo en acción. Él no era una persona competente, pero tenía mucha ambición. Cuando Jesús llamó a los discípulos, Jesús los llamó por algo. Haré que seáis pescadores de hombres. Con ese propósito los llamó a ellos. Haré que seáis pescadores de hombres. Creo que esta palabra lleva mucho significado. Pescadores de hombres. Creo que tiene que ver con que los cristianos antiguos le mostraban a la gente un pez como una marca. Le haré que seáis pescadores de hombres. Vamos a ver San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4 versículo 18. Lo voy a leer.
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Vamos a leer juntos el versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Si vemos el versículo 20, dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Así sale, os haré pescadores de hombres. Después de este momento, los discípulos caminan con Jesús por 3 años y medio y experimentan muchos milagros. Curan a los enfermos y calman las olas del mar y abren los ojos de los ciegos. Experimentan esos tipos de milagros tan maravillosos. Pero antes de que Jesús reciba el padecimiento, todos dejan a Jesús solo y se huyen. En especial, ¿cómo fue Pedro? Él negó a Jesús 3 veces. Hay muchos acontecimientos que recordamos de cuando Jesús estuvo en el mundo, cuando hablamos de Pedro. No hay ningún discípulo que haya sido reprochado tantas veces por Jesús como Pedro. ¿Cierto? Siempre ha sido reprochado por Jesús. Tal vez Pedro fue un discípulo muy especial para Jesús. Cuando hablamos de Pedro, ¿de qué acontecimientos se acuerdan? ¿Qué se acuerdan? Pedro caminó sobre el mar con Jesús. Él caminó sobre el mar. Mirando que Jesús venía caminando a medianoche, Pedro dijo así, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces Jesús dijo, ven. Pero Pedro, escuchando la palabra de Jesús, obedeció y caminó, y estuvo andando bien, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces, ¿qué dijo Jesús en ese momento? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así le reprendió otra vez. Y cuando Jesús dijo que iba a padecer y resucitar 3 días después, Pedro, quien era una persona heroica, dijo lo siguiente, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces, ¿qué le respondió Jesús? Dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Le reprendió severamente. Pedro debe haber sido humillado y vergonzoso. Vamos a ver San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. Versículo 23. Del 22 vamos a leer. Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Le reprendió muy severamente. Y el día anterior a que Jesús fuera arrestado, él lavó los pies de los discípulos, pero Pedro lo rechazó diciendo que jamás Jesús lavaría sus pies. Entonces en ese momento Jesús dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le respondió, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pero cuando el sumo sacerdote y los soldados vinieron a arrestar a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Él sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote Malco y le cortó la oreja derecha. En ese momento Jesús dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Así Pedro fue reprendido por Jesús repetidamente, ¿cierto?
Y en la noche del mismo día, cuando Jesús fue arrestado, todos se huyeron. Hace unas horas Pedro había confesado a Jesús de su vida cristiana. Jesús, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Entonces Jesús, ¿qué le respondió? Dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y qué pasó? Pedro negó a Jesús exactamente 3 veces. Vamos a buscar San Mateo capítulo 26. Capítulo 26, versículo 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro negó 3 veces, ¿cierto? Pedro tenía muchas vicisitudes con Jesús. Ha sido reprendido por Jesús muchas veces y negó a Jesús 3 veces. Y cuando Jesús murió en la cruz, Pedro se fue a pescar. Estuvo pescando por mucho tiempo, pero aunque echaba la red, no podía pescar ningún pez. En ese momento Jesús, quien resucitó, apareció y dijo, echa la red a la derecha de la barca. Entonces Pedro la echó a la derecha, y salieron gran cantidad de peces hasta que se rompió la red. Entonces Juan, quien estuvo al lado, preguntó si era Jesús. Entonces Pedro entró al mar y fue corriendo. Y se encontró con Jesús, quien había resucitado. ¿Y qué dijo Jesús en ese momento? Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Así preguntó. Jesús le preguntó 3 veces hasta recibir la promesa de Pedro, quien ya había negado a Jesús 3 veces, que él jamás traicionaría a Jesús otra vez. Le preguntó 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Así le preguntó 3 veces. Pedro comenzó a amar a Jesús, quien había resucitado. Jesús, quien era el buen pastor, le mandó a Pedro que viviera como un buen pastor en el resto de su vida. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 14 y 15, vamos a leer juntos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. El 16 yo lo voy a leer. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también debo traer. Está mandando a Pedro que viviera como un buen pastor. Vamos a buscar San Juan capítulo 21. Jesús, quien era buen pastor, le mandó a Pedro, después de resucitarse, a que viviera como un buen pastor.
Vamos a leer capítulo 21 del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Ya me subiré al cielo. He hecho todos mis trabajos hasta ahora. Ahora tú vas a tener que hacer estos trabajos. Diciendo esto, le mandó a Pedro a vivir una vida como un buen pastor. Así que Pedro naturalmente se convirtió en un pescador de hombres. Entre los discípulos, Pedro recibió esta palabra como representante y el apóstol Pablo también recibió esta palabra en el camino de Damasco. Y a través de la palabra de la Biblia nosotros también recibimos el mismo mandamiento de Jesús. Si vemos Hechos 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Dice sed o seréis. Dice seréis. Ser testigo del Señor es algo que les pasa a todas las personas que reciben la salvación. Y Jesús había hablado también de cómo Pedro iba a glorificar a Dios con su muerte. San Juan 21, 18. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás. Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás. Así dijo. Y esto fue la profecía de cómo Pedro iba a morir, en qué manera iba a morir. Como dijo, extenderás. Pedro murió crucificado inversamente en la cruz en Roma. Pero Pedro fue Pedro hasta el final. En el último momento ha sido reprendido por Jesús también. Pedro, señalando a Juan, quien estuvo al lado de él, preguntó qué pasaría con él. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Vamos a ver el versículo 21. Versículo 21, del 20 vamos a ver. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Quién es? Es Juan, ¿cierto? Señalando a Juan, le preguntó a Jesús sobre qué había de pasar con él. Entonces Jesús respondió así. En el versículo 22. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme. Dijo: ¿qué a ti? Sígueme. Así dijo. Entonces Pedro tenía muchas vicisitudes con Jesús. Era un discípulo muy especial para Jesús. Pedro conocía a Jesús y creyó en él y vio la muerte, resurrección y la ascensión de Jesús y recibió el Espíritu Santo. Por fin se convirtió en un discípulo verdadero de Jesús. Cuando el Espíritu Santo vino a Pedro, él pudo comprender todo al instante. Pudo comprender que Jesús era el Hijo de Dios, Creador, y que Él murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Y también pudo comprender todas las cosas que había hecho Jesús.
era así, ahora lo comprendo. Y finalmente se convirtió en un gran discípulo quien testificaba a Jesús valientemente. Y ahora, con la primera y segunda de Timoteo, de Pedro, nos está dando mensaje de consolación, ánimo y esperanza a las generaciones posteriores. Y en el día de Pentecostés, a través del sermón de Pedro, 3,000 personas recibieron la salvación al mismo tiempo. ¿Cómo pudo haber un cambio tan grande como esto a Pedro, quien fue un pescador? ¿Cómo? Él conoció a Jesús, vio la muerte, resurrección y la ascensión de Jesús y recibió el Espíritu Santo. Pudo obtener este poder porque ha sido salvo verdaderamente. Nosotros los salvos también debemos saber que tenemos el mismo poder y autoridad que Pedro. Nosotros también conocimos la existencia de Dios y experimentamos la muerte, resurrección y la ascensión de Jesús a través de la Biblia. Y recibimos la salvación y el Espíritu Santo como regalo de igual manera. Los salvos son los que saben más cosas. Porque yo creo que los salvos tienen el universo en sus corazones. Porque sabemos la verdad más fundamental e importante, ¿cierto? Algunas personas que no hayan recibido la salvación se esfuerzan por toda su vida para sacar un resultado, pero a veces nosotros ya sabemos ese resultado mediante la Biblia. Un hombre saca un resultado de que el evolucionismo es falso, pero nosotros decimos que eso es algo muy obvio porque Dios ha creado todo. Y también hay una controversia de cuál de los dos, el pollo o el huevo, viene primero, pero la respuesta es el pollo porque fue la creación de Dios. ¿Por qué dudamos eso, cierto? En cuanto a la arqueología, la Biblia es casi verdadera, pero la Biblia es verdadera. ¿Cuál es la razón de la existencia de los hombres? Se duda mucho. ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? El hombre existe para recibir la salvación e ir al cielo eterno. En la Biblia sale que hay un espacio vacío en el norte del cielo, ¿cierto? Dios ha creado los cielos y la tierra y está dirigiendo la historia de la humanidad tal como Él ha planeado. Y existe el espíritu, una vida más allá de la muerte, el cielo y el infierno, y debemos recibir la salvación para poder ir al cielo. Nosotros conocemos esa verdad. Un científico ha investigado durante toda su vida y llegó a la cumbre de la verdad que procuraba tanto durante su vida. Estaba tan feliz de pisar esa cumbre, pero allá había un grupo de personas. Entonces él preguntó, ¿quiénes son ustedes? Y ellos respondieron, somos cristianos. Los cristianos ya conocen la verdad. Los que han comprendido la verdad más fundamental e importante somos nosotros. Nosotros sabemos la razón de la existencia del hombre y el propósito de la vida. Por eso yo puedo decir que los hombres tienen todo el universo en su corazón. Son los cristianos. Si vemos San Juan capítulo 8, ahí dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Os hará libres, ¿cierto? En San Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así dijo. Pero Pedro presenció la muerte, resurrección y la ascensión de Jesús y recibió el Espíritu Santo como regalo. Nosotros también conocimos la verdad de la misma manera a través de la Biblia. Vamos a ver Hechos capítulo 3, nuestro texto principal. Si vemos aquí, sale un hombre cojo de nacimiento. Él pedía limosna todos los días en la puerta del templo. Del 4 yo lo voy a leer. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios.
¿Qué esperaba este cojo de nacimiento a Pedro y Juan? ¿Caminar? No, no esperaba que les esperaba que le dieran unas monedas. Pero, ¿qué es lo que el cojo de nacimiento de verdad necesita? Caminar y correr. Es levantarse de pie. Pero este cojo de nacimiento ni siquiera podía imaginar levantarse y caminar. ¿Por qué? Porque desde el nacimiento él era un cojo y ha vivido así durante toda su vida. Debe haber pensado que moriría viviendo de esta manera. Él ni siquiera podía imaginarlo. Lo que él esperaba en ese momento era pedir monedas a las personas que pasaban por la puerta del templo. Lo que él esperaba no era levantarse, sino unas monedas nada más. Sin embargo, Pedro y Juan estuvieron pasando por allí, como siempre. Y como siempre, él pedía monedas a Pedro y Juan, de una manera muy miserable. ¿Quién habló primero? ¿Quién habló primero? Pedro y Juan le hablaron primero. Cuando llegaron ellos, el cojo pedía limosna agachando su cabeza. Pedro y Juan, que pasaban por allí, tenían la opción de hablarle o no hablarle. Pero Pedro y Juan le hablaron. Versículo 4. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él quería plata y oro, pero ¿por qué le hablaron si no tenían plata ni oro? Dijo: no tengo plata ni oro, pero él tenía la certeza de que lo que él podía darle a ese cojo era algo mucho mejor que plata y oro, y que el gozo que él recibiría era más grande. Así que con esa confianza les pudo hablar primero. ¿Qué es eso? Es levantarse y caminar y correr. Cuando Pedro le tomó la mano y lo levantó, él se levantó. Nosotros también debemos mantener una postura valiente cuando predicamos, porque el Evangelio no es algo vano, no lo debemos tratar como si fuera algo vano. Es lo más importante y no hay nada más importante que el Evangelio. Cuando predicamos no debemos desanimarnos por criterios del mundo, no tenemos que desanimarnos o temer aunque el otro sea más rico, más guapo, guapa y tenga una posición social o económica más alta que nosotros, ¿cierto? Nada nos puede impedir cuando predicamos, aunque mi esposo sea una persona menor que el otro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que lo que tenemos es algo mucho más significativo y valioso que lo que quiere la otra persona, y que es la solución del problema fundamental. El cojo jamás hubiera podido imaginar que Pedro y Juan le haría caminar. Es así son las personas que escuchan la palabra cuando les evangelizamos. ¿Con qué pensamiento vendrían ellos a la iglesia cuando les evangelizamos? Ah, sí, debo recibir la salvación. ¿Así? No, no es así. Tal vez diga eso. Sí, debo recibir la salvación, pero para esa persona eso es una teoría nada más, no lo sabe bien. Debe pensar de todo tipo de cosas. Es solo satisfacer la curiosidad de la vida. Bueno, lo aprenderé nomás así. O puede ser que solo diga: no tengo nada que hacer, así que voy a asistir a la iglesia o voy a tener una religión. O puede tener otro propósito. Como tú me molestas tanto, lo voy a escuchar. O puede decir: ¿hay personas lindas en tu iglesia? Así. Es decir, uno puede llegar a la iglesia con muchos propósitos.
Pero aunque tenga un propósito específico de haber venido, corazón abierto, ¿qué pasa en el primero y segundo día? Encuentra la verdad maravillosa de la Biblia, obtiene la salvación y la vida eterna que uno nunca había pensado, y agradece después diciendo que no sabía que en la Biblia podía encontrar esta verdad y que por fin puede entender por qué lo había molestado tanto. San Mateo capítulo 10. San Mateo 10. San Mateo capítulo 10, versículo 32. 32, 33. Vamos a leerlo juntos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Siendo la persona que comprendió la verdad y que tiene el universo en su corazón, no debemos perder la valentía, debemos ser valientes. Porque nosotros tenemos algo que les puede dar la alegría más grande y lo podemos hacer nosotros, los cristianos salvos, y yo nada más. Tenemos que tener el orgullo. Pedro y Juan predicaron Jesús valientemente. Cuando el cojo se levantó y corrió, todos se sorprendieron. Sin embargo, Pedro y Juan dieron la gloria a Dios, no a ellos mismos, y proclamaron valientemente que Jesús es el Hijo de Dios. Hechos capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 12. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Así testifica a Jesús. 13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, a lo glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual vosotros somos testigos. 16. Vamos a leerlo juntos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y así testificaron Jesús siempre. Es algo obvio que nos sigue la dificultad cuando evangelizamos. Jesús también ha dicho que nosotros seremos odiados por el mundo y que tendremos conflictos, pero nosotros ya comprendemos la verdad y recibimos la gran gracia. No puede ser que no prediquemos si mi familia que amo tanto no conoce esta verdad y muere, no puede ir al cielo. Por eso debemos predicar sí o sí. Vamos a ver San Mateo capítulo 10. San Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Lo ha predicho. Después de recibir la salvación, si vivimos como personas renacidas, debemos predicar. Por eso predijo que tendremos conflictos, pero no puede ser que no prediquemos el Evangelio por el temor. Jeremías dijo: no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esta es la confesión de Jeremías. Vamos a buscar Hechos.
Hechos capítulo 4. Pedro y Juan tenían un corazón así y habían decidido firmemente. Capítulo 4, versículo 17, versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Vamos a leer juntos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Capítulo 5, 28, diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de hombre. Vamos a leer juntos 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La voluntad de Dios es que prediquemos esto valientemente. Vamos a buscar capítulos 5, 41 y 42. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, así dijo. A través de los versículos principales de este sermón Hechos, podemos obtener la enseñanza de que es necesario predicar el Evangelio valientemente, ya que conocemos la verdad muy preciosa. Si estamos teniendo comunión con los estudiantes del colegio primaria y no recibieron la salvación, debemos enseñar constantemente sobre la salvación, renacimiento y el anhelo y la esperanza del cielo eterno. Sobre todo es necesario hacer que reciban la salvación primero a través de la palabra y consulta. Es muy importante. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es necesario hacer que reciban la salvación a través de la Biblia, y para que el estudiante que ya ha recibido la salvación, hacer que sepa claramente de cuán grande es el Evangelio y el renacimiento y la palabra de la salvación que comprendió mediante la Biblia es importante. Debemos enseñar que siendo una persona salva es algo obvio predicar el Evangelio valientemente sin tener vergüenza de esto. Como son niños del colegio todavía, no son maduros. Así que puede ser que su actitud no cambie de inmediato después de recibir la salvación como esperan los profesores y los padres. Eso es algo obvio. Nosotros también, la educación no es algo de plazo corto, sino es algo de plazo largo. Todavía son pequeños e inmaduros, así que andan corriendo por la iglesia. Pero estando en la iglesia, si crecen escuchando la palabra constantemente, tenemos la confianza de que van a crecer como una persona perfecta de Dios. ¿Con qué esperanza servimos como profesores? Con esa esperanza servimos como profesores, ¿cierto? Vamos a buscar un versículo. Por último, Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, del versículo 15 al 17. Vamos a leer juntos. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Aunque ahora parezca que son muy pequeños e inmaduros, si crecen en medio de la palabra constantemente, ellos conocen después que la salvación que tienen ahora es algo muy importante y que ellos tienen el universo en su corazón. Y estoy seguro de que van a convertirse en niños que prediquen el Evangelio valientemente en el futuro. Y lo que estamos haciendo ahora para ese trabajo está correcto. Así que la otra semana me gustaría que podamos compartir la comunión con la verdad de que nosotros también tenemos la misma fe y la pasión de Pedro, quien predicó Jesús, porque recibimos el mismo Evangelio y ese Espíritu Santo, y que es necesario que prediquemos esto valientemente. Vamos a terminar con la oración. Dios Padre lleno de amor y gracia, te damos gracias por tu gracia tan grande. Te damos gracias por hacernos comprender la misma palabra y enseñanza que le diste a Pedro mediante la palabra. Ayúdanos y haznos saber cuán grande es el Evangelio y la esperanza de ir al cielo que comprendimos mediante la palabra en nuestro corazón. Y acompáñanos y permítenos sabiduría que podamos compartir esta enseñanza con los niños para que podamos predicar la palabra valientemente a las personas que no conocen la verdad todavía. Esperamos intensamente que nos permita sabiduría y valentía para que podamos compartir la comunión con los estudiantes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.